Shalom a todos, queridos hermanos, sean bienvenidos a este espacio donde estudiamos la parashá de esta semana, a esta disertación de la parashá de la Torá del Eterno. Sean bienvenidos todos. También damos la bienvenida a los hermanos que se unen virtualmente. Que el Eterno los bendiga allá hasta sus hogares, en sus países, que Él pueda sellar su palabra hoy en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el increíble privilegio de poder reunirnos en este día de Shabbat, en este día santo, en este día que fue lo primero que tú consagraste en el libro de Bereshit. Te damos muchas gracias porque hoy podemos venir y escuchar la palabra eterna que vino de ti, que vino de los cielos. Gracias, Padre, porque podemos decir juntamente al salmista: oh, cuánto amo tu Torá. Muéstrame las maravillas de tu Torá. También el rey David dijo que la Torá es perfecta, restaura el alma. Sus testimonios son tan buenos, más dulce que el derrame de los panales. Y hoy queremos estar atentos. Hoy sabemos que tú hablarás a nuestras vidas. Hoy sabemos, Padre, que tú quieres decir algo especial a nuestros corazones. Sella tus palabras en nuestra alma, en nuestro corazón, que se hagan vida y que podamos estar preparados para toda buena obra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy leemos la parashá Hukat, que significa el estatuto, y contiene de hecho el Hok por excelencia, el estatuto de la vaca bermeja, de la vaca roja, algo que era un procedimiento para que todo aquel que tuviera la impurificación ritual más grande, o sea, el contacto literal o simbólico, o por lo menos en el mismo recinto que una persona muerta, tenía que ser purificado con las aguas que contenían las cenizas de la vaca roja. Se tenían que hacer 3 aspersiones, ¿verdad? La primera, ¿en qué día? En el tercer día. Y la segunda, en el séptimo, ¿verdad? Y hemos ya visto en profundidad, según el Eterno en su gracia, le ha placido revelarnos algunos detalles de la ceremonia de la vaca bermeja. De hecho, está en el comentario que está en nuestra página web en los años anteriores. Y hoy quiero hablar sobre quizás uno de los pasajes que más ha suscitado comentarios en la parashá. Obviamente hablo del pecado de Moisés y Aarón, que está en Números capítulo 20, verso 1 al 13, ¿verdad? Son 13 versículos que han suscitado tantos comentarios de parte de los rabinos. De hecho, si usted le preguntara, y si usted lee, se hace un pequeño recuento, un pequeño sondeo, digámoslo así, de los principales comentarios de los rabinos, la mayoría de rabinos tiene una opinión diferente de cuál es el pecado de Moisés. Por ejemplo, Rambam, Maimónides, dice que fue haberse enojado y haberlos llamado morim, que significa rebeldes. Y a otros, por ejemplo, Sforno, piensa que el pecado es haberse incluido en ser la fuente del milagro, porque Moshe no dijo, osará Hashem salir aguas de la peña, sino que dijo, os haremos salir aguas de la peña. Rashi dice otra cosa. Hay por lo menos, Yitzhak Abravanel citó 10 pecados posibles que Moisés había podido cometer. De hecho, hay un comentarista italiano que se llama Samuel David Luzzatto, y él dice lo siguiente: Moisés cometió un pecado, los comentaristas le amontonaron pecados adicionales, dice él, irónicamente. 13 en total, o incluso más según algunos. Cada comentarista inventó un pecado adicional del que acusó a Moisés. Don Isaac Abravanel enumera 10 pecados diferentes que había encontrado al estudiar los comentarios. Durante todos mis años me he abstenido de involucrarme en un estudio más profundo de este tema, ya que temía yo que a través de un estudio más profundo finalmente terminaría cargando a Moisés con otro pecado adicional. Él obviamente de manera irónica dice que la Torá dice que Moisés se quedó fuera por un pecado,
Pero si uno lee los comentaristas, ya los comentaristas le pusieron 13 a Moisés. Haberse enojado, haber dicho rebeldes. Otros dicen que tuvo miedo del pueblo y por eso él y Aarón llegaron a, si ustedes ven conmigo Números 20, un rabino lo interpretó como si Moisés llegó a la puerta al tabernáculo como una especie de estar en miedo, como que tuvo temor del pueblo y por eso se refugió en el tabernáculo de reunión en un acto de falta de coraje, dice este rabino. Entonces ya que llevamos falta de coraje, enojarse, haberle dicho rebeldes, y obviamente él de manera irónica dice que, wow, entre más nos metemos, más pecado le vamos a hallar a Moisés. Y eso es lo que él dice. Ahora, lo más irónico es que luego Luzzatto procede a dar 8 páginas de comentarios sobre el pecado de Moisés. Entonces, él no se libró de hacer precisamente lo que estaba criticando. Baruch Hashem tenemos un comentario de la Biblia dentro de la propia Biblia. Algunas veces la Biblia se comenta sola y es una de algunos eruditos de hermenéutica han llegado a enunciar el principio de la Biblia del proceso de autocorrección. Es bien curioso esto. Según dicen ellos, la Biblia, usted podría llegar a malinterpretar un versículo, pero la Biblia tiene por allá, tendrá otro versículo que le va a ayudar a no malinterpretar el primero, que le va a decir, no, así no es. Y en el caso del pecado de Moisés en cuestión, sí tenemos uno. Tenemos al Salmo 106 que comenta qué es lo que sucedió, o por lo menos nos da más luz de dónde tenemos que buscar lo que pasó con Moisés. Y a diferencia de lo que dice Samuel David Luzzatto, pareciera ser que no hubo solo un pecado. ¿Se recuerdan que él dice, Moisés cometió un pecado? Los comentaristas le apilaron más, dice él. Ahora, pareciera ser que el Salmo no piensa eso. Pareciera ser que le adjudica a Moisés por lo menos 2 pecados. Miren lo que dice el Salmo 106. 106, 32 al 33. Cuando lo tengan me dicen amén. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron, ¿qué dice la Biblia? Revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. O sea que, una de dos. Vamos a pensar un poco este versículo. Una de dos. O hubo un pecado de Moisés que tuvo varias ramificaciones, o en el mismo incidente hubieron 2 por lo menos pecados, ¿verdad? ¿Cuál es el primer pecado? Él hizo revelar, ¿qué cosa? Su espíritu. Es decir, hay un pecado de Moisés que concierne algo de su interior. Fue algo que él hizo en su interior. Ahora, eso no se quedó en su interior y el salmista continúa, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y habló precipitadamente con sus labios. Y habló precipitadamente con sus labios. En otras palabras, aquí pareciera haber un pecado interno en el espíritu de Moisés. Ya vamos a ver cuál pudo haber sido eso. Y el segundo es que habló precipitadamente con sus labios. En otras palabras, lo que sea que haya sido lo que llevó a Moisés a no entrar a la tierra, según el salmista fueron por lo menos 2 cosas. Y ahí las tenemos que rastrear. Una tiene que ver con su espíritu. Hubo algo que pasó dentro de él. Y otra tiene que ver con lo que dijo, porque dice que habló precipitadamente. Ahora, ¿cuáles son los candidatos a las cosas que Moisés dijo? Veamos lo que él dijo. ¿Dónde está el pecado aquí exactamente? En lo que él dijo. Números capítulo 20. Rastreemos las ocasiones donde Moisés habla. Solo está en bien fácil, ¿verdad? Está en el verso 10. Ahí está, dice. ¿Lo tenemos? Número 20:10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo,
oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Estas son todas las palabras de Moisés. ¿Cuál palabra está mal? Bueno, según Maimónides, el pecado es que les dijo rebeldes, porque él no fue muy duro con ellos, dice Maimónides. ¿Será eso? ¿Qué opinan ustedes? Yo no creo. De hecho, la mayoría de rabinos no compra la opinión de Maimónides en esto. ¿Por qué razón? Moisés les dijo aquí rebeldes. Eso fue el pecado, según Maimónides. Ahora yo les pregunto, ¿no les había dicho Moisés anteriormente cosas peores a los hijos de Israel? Claro que sí, ¿verdad? Les dijo qué cosa. Recuerden, pueblo de dura, ¿qué? Cerviz. Esa ya de entrada es fuerte. Y les dijo muchas otras cosas. Le dijo al Eterno que el pueblo le era pesado en demasía. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo con pensamientos fatalistas. Y muchas otras ocasiones Moisés se expresó y le dijo algunas cosas no muy gratas. Por ejemplo, en Éxodo, en el pecado del becerro de oro, Moisés dijo que eran un pueblo de dura cerviz. Porque el Eterno había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Esto fue solo una de las ocasiones cuando Moisés les dijo algo un poquito fuerte, ¿verdad? Ahora, alguien, en defensa de Maimónides, alguien podría decir aquí que eso no es las palabras de Moisés, sino que ¿quién le mandó a decir eso? ¿Fue Moisés de su propia iniciativa? No. ¿Qué dice el verso? Que fue el Eterno que le dijo a Moisés. Ahora, puede ser por eso, la mayoría de rabinos no creen que sea por eso, porque como hemos mencionado, Moisés dijo otras cosas en el pasado que pudieran ser todavía más fuertes. Sigamos. ¿Dónde puede estar el pecado de sus palabras? Lo único que nos queda es la opinión de ese forno, ¿verdad? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Moisés parece incluirse en el milagro. No dice, le sacará agua el Eterno de esta peña, sino que dice, os hemos. Y ahí, según varios rabinos, está el problema. Él se incluyó en el milagro. Y en este punto de la historia de Israel, cualquier sospecha de que el líder era una especie de semidios tenía que ser desarraigada totalmente del pueblo. De hecho, con todo y esto, ¿qué pasó con la serpiente de Moisés en los años posteriores? ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Le quemaban incienso. Con todo y que Moisés no entró, imagínense si el Eterno le deja pasar a la tierra y la gente hubiera dicho, Moisés tenía poderes sobrenaturales. Ustedes lo oyen hoy, en el siglo XXI, y dicen, no, vamos, eso, ¿quién lo va a creer, verdad? Ya sabemos que no es así. Pero recuerden que aquí estamos hablando de un pueblo que acaba de salir de Egipto. Ha estado rodeado de muchos conceptos raros. Por ejemplo, en la antigüedad se pensaba que sí, un Dios podía tener poder. Pero, fíjense lo que se pensaba en la antigüedad. En la antigüedad se pensaba que habían ciertas personas que tenían el privilegio, para bien o para mal, porque le caían bien al Dios en cuestión, Dagón, Ra, cualquiera, en el caso de Egipto, el faraón, habían seres humanos que tenían el privilegio de manipular a ese Dios. En otras palabras, ¿quién es el que tiene poder? El Dios. Estamos claros, ¿verdad? Pero hay personas que tienen la capacidad de manipularlo, de alguna manera sí, manipularlo para que este Dios haga ciertas cosas. Y eso era una noción que había en el Oriente Medio de aquel tiempo, de la Edad de Bronce. Y pareciera ser un poco que los hijos de Israel albergaban esa noción de que Moisés podía manipular a Dios hasta cierto punto. Ustedes se me quedan viendo de dónde podemos basarnos en eso. Yo no soy el primero que lo digo, hay rabinos como Lutzato que lo dicen,
Y está en la parashá pasada. Les voy a recordar qué fue lo que pasó. En la parashá pasada, Moisés propuso un examen para saber quién era el escogido del Eterno. ¿Cuál fue el examen? 250 iban a agarrar, ¿qué cosa? Un incensario y se iban a presentar delante del Eterno. Moisés les dijo claro que en el concurso solo iba a haber un ganador, no iban a haber dos, porque la fraseología que él usó fue: mañana mostrará el Eterno quién es el suyo, quién es su santo. Ha-Kadosh, no hay Kedoshim. No es que aquí van a ganar 10, aquí va a haber un ganador. Entonces los otros, de hecho hay rabinos como Nachmani, si mal no recuerdo, que dice que al hacerlo, Moisés pretendía disuadirlos. Uno de estos 250 iba a decir: o sea que aquí solo va a ganar uno. Está claro que va a ganar Aarón. Mejor me quedo en mi casita, no me busco problemas, porque ya me acordé qué fue lo que pasó con Nadab y Abihú cuando ofrecieron fuego extraño. Mejor me estoy bien calmadito. O como dirían en salvadoreño, machete, ¿cómo dicen? Estate en tu vaina. Bien, eso sería la Biblia salvadoreña, ¿verdad? La Torá salvadoreña. Pero no, estos hombres no hicieron caso, se presentan, y ¿qué fue lo que pasó? Lo mismo que había pasado con Nadab y Abihú, los consume. Por todo eso lo sabemos. Ahora, ¿qué fue la respuesta del pueblo al día siguiente? Fíjense, no se pierdan este detalle, porque parece absurdo esto. Es decir, para una mentalidad teológica del siglo XXI, hoy teniendo los 66 libros de la Biblia, esto es absurdo. Pero recuerden que nosotros contamos con una especie de ventaja. Tenemos la revelación completa, tenemos toda la Biblia. Ellos contaban con otras ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no hemos visto al Eterno hablando del monte Sinaí. En ese aspecto hay ventaja de un lado y ventaja del otro lado. Nosotros tenemos el canon de la Biblia cerrado y sabemos que Hashem nadie lo puede manipular. No hay manera de que alguien como dice Jacobo, cuando alguien es tentado, no diga que el que lo tiente es Dios. Porque Dios, ¿qué dice? No tienta a nadie, ni es tentado por el mal. En otras palabras, nadie puede tentar al Eterno a hacer algo malo si Él no quiere. De hecho, Él no puede hacer nada malo. Está escrito en la Biblia que Él es una roca en la cual no hay ¿qué? Impiedad. Él es la roca, dijo Moisés, roca de verdad, Elohim de verdad, no hay injusticia en Él. Pero miren lo que dice el pueblo. Olvídense de tener los 66 libros de la Biblia. Si uno le importa nuestra cosmovisión de hoy, después de Yeshua, los escritos apostólicos, a la generación que salió de Egipto uno se pierde en ciertos detalles. Número 16, 41. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: oigan, sigan bien esto. Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Eterno. ¿Cómo usted entiende eso? Es decir, ¿quién mató a los 250? El Eterno. No es que Moisés salió con un lanzallamas y los mató él. O sea, es lógico que él no los mató. ¿Quién fue el que los ejecutó? El Eterno. Entonces, ¿cómo pueden ellos venir y decir: ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno? Eso no se entiende. Yo por años no entendí eso. Por años yo dije: ¿pero que están locos acaso? ¿Cómo es posible que, viendo que el fuego vino del Eterno, cómo es que acusan a Moisés y a Aarón? Bueno, en la antigüedad había este concepto de que habían ciertos hombres privilegiados, como diríamos hoy, con cuello divino, algo así, y que estas personas podían inducir a un Dios a hacer algo en contra de sus enemigos. Ahora se entiende, ¿verdad? Es decir, lo que el pueblo está acusando a Moisés es: ustedes han abusado de su privilegio de estar cerca de Dios para poner al Eterno en contra y borrar a sus enemigos. Y por eso el Eterno tiene que responder de otra manera. Ahora responde con una ¿qué? Una plaga. ¿Y quién es?
el autorizado para pararse en medio de los muertos y en medio de los vivos? Aarón. El Eterno les va a demostrar que ellos, Moisés y Aarón, no tenían mala entraña con nadie, porque Aarón se va a jugar el pellejo, de hecho, se va a poner en medio de los muertos y en medio de los vivos. Entonces, así entendemos lo que pasó. Todas estas son concepciones, obviamente erróneas, pero que para el momento no podemos pretender que ellos no estuvieran un poco influenciados de esto. Sería, por ejemplo, el caso de los apóstoles. Hoy leemos la Biblia, mucha gente lee la Biblia y dice, ¿cómo es que los apóstoles no entendían? Si Yeshua, ¿qué les decía cada rato? El Hijo del Hombre va a ir, va a ser entregado a los gentiles, lo van a escarnecer, va a morir y al tercer día, ¿qué decía él? Resucitará. Se lo dijo muchas veces, pero uno lee y dice Marcos que ellos no le entendían. Entonces uno, hoy con la ventaja de tener los 27 libros de los escritos, es bien injusto con ellos, ¿verdad? Uno viene y dice, pero ¿cómo es que no entendían? Que eran retrasados los apóstoles. ¿Cómo es posible que no entendían? Si está claro. Pero, como ellos tenían una cosmovisión ya fija, seteada, ellos no podían recibir eso. De hecho, ¿se acuerdan en Lucas que fue necesario que el maestro les abriera? ¿Qué es lo que les abrió? Dice, el entendimiento, los ojos, para que vieran las escrituras. Y entonces, según Sforno, Hashem no podía dejar pasar eso. Hashem no podía dejar pasar eso de os haremos sacar aguas de la peña. Porque de lo contrario, la gente podía tener el riesgo de convertir a Moisés en una especie de semidios, de ídolo. Y hay no es solamente suposición eso, porque sabemos, como dijimos, que sin Moisés haber entrado y con todo que el Eterno dejó claro que Moisés había pecado, le estaban quemando incienso a la serpiente. Es decir, ¿qué poder podía tener esa serpiente ya en ese momento? Ninguno. Pero esa es la idea de la idolatría. La idolatría es el concepto de que de alguna manera tú puedes hacer algo que manipule a Dios, que le tuerce el brazo a Dios. Por eso cuando oigas cosas como la clave de Dios para tu prosperidad y te dicen que repitas 7 veces una oración o todo eso, muévete inmediatamente, ve a ver cualquier otra cosa en YouTube, pero no veas eso. Porque la idea detrás de todos esos atajos es que hasta el día de hoy, fíjense qué curioso lo que estos charlatanes venden, hasta el día de hoy Dios no te había bendecido. Pero si solo dijeras las palabras mágicas necesarias, Dios te bendice. Esa es la idea. En otras palabras, esas palabras manipulan a Dios. Y lo que antes era imposible, ahora sí se hace posible por las palabras mágicas. Claro, en un sentido, podríamos decir que la oración influye en Dios, pero sí es su voluntad. Pero no con palabras mágicas o con mantras o con meditar. Voy a meditar en la letra hebrea tal, o voy a meditar en la Aleph. Obviamente, y eso me va a traer millones de dólares. Por Dios, no. Eso es solamente jugar al idólatra del lado, no del lado pagano, sino de este lado. Y Hashem quería dejar claro que eso no era una posibilidad, que Moisés no podía manipular a Dios en ningún sentido. Y por eso le dice, a lo que nos lleva, el segundo pecado que Moisés cometió. Uno, ya dijimos, el Salmo 106 lo ubica en las palabras. El otro está en su espíritu. Fue algo interno. Y Hashem nos lo dice. Números capítulo 20, 12. El Eterno dijo a Moisés y a Aarón, miren cómo arranca, no hay que ir muy allá. Aquí está. Porque no creísteis en mí. Porque no creísteis en mí. Rashi dice,
las Escrituras revelan el hecho de que si no fuera por este pecado, ellos hubieran entrado en la tierra de Canaán. Dice, ahora, él pregunta, ahora dice, ¿no era la pregunta con falta de fe de Moisés? ¿Serán sacrificados por ellos las ovejas y los bueyes? ¿Una falta de fe en Dios más grave que esta? Fíjense qué curioso. Bueno, interesante pregunta, ¿verdad? Hashem le dice que lo va a castigar porque no, ¿qué? Creyó en él, tuvo falta de fe. Pero no había tenido una falta de fe aún mayor Moisés antes. Cuando el Eterno les dijo, yo les voy a dar alimento. ¿Qué dijo Moisés? Moisés fue hasta irónico, de hecho. Fue hasta sarcástico, ¿verdad? Alcanzarán para ellos los peces, los bueyes, todo eso. Entonces Rashi pregunta eso y dice, ¿y será que fue por eso? Pero Rashi mismo se contesta y dice, pero lo que pasó es que esto fue hecho en privado. No había israelitas presentes. Y por lo tanto, las palabras de incredulidad, fíjense esto, las palabras de incredulidad de Moisés no podían tener una influencia maligna sobre ellos. Sin embargo, las Escrituras aquí dicen que Dios no lo perdona, ya que esto fue algo público. Su falta de fe fue algo público y fue pronunciado un castigo sobre ellos. Aquí donde todo Israel estaba esperando, la Escritura no lo perdona debido a la santificación del nombre divino. En otras palabras, Rashi dice que, bueno, Moisés puede tener falta de fe, pero en privado. Y claro que ese es un pecado. No, él no está diciendo está bueno, obviamente, pero él dice que no tiene las consecuencias catastróficas. Y eso me recuerda un día a William Lane Craig, y él dice que uno de sus principios es jamás pararse detrás de un púlpito, en un debate, en una enseñanza, y sembrar en la gente dudas. Yo he oído predicadores que dicen, de él dice esto, de hecho, William Lane Craig dice, he oído predicadores que se ponen en un púlpito y dicen, vaya, voy a ser el abogado del diablo. Supongan que un ateo les dice, y él dice, ¿qué? Yo voy a ser el abogado del diablo. Un predicador está llamado a insuflar fe, no escepticismo. Yo creo que él está en toda la razón del mundo. O alguien, ¿cuál es el deber de un predicador? Insuflar desánimo, desesperanza, duda. No. Y Rashi dice, la duda que él tuvo, la falta de fe de Moisés en el pasaje de Números 10, fue privada. Es falta, claro que es pecado, pero el Eterno lo perdonó. Pero aquí lo hizo delante de todo el pueblo. Y esto Hashem no lo iba a pasar. Y fíjense qué es lo que Hashem resalta. El salmista nos dice que Moisés pecó con sus labios, pero Hashem no dice, por cuanto has hablado loca. No dice eso. ¿Cuál es el pecado que Hashem resalta? Por cuanto no creísteis en mí. Ahora, eso complica un poco las cosas porque uno dice, y Moisés de verdad no creyó en el Eterno. ¿Cómo puede ser que Moisés haya tenido falta de fe? Ahora, Rashi está en absolutamente la pista correcta cuando nos recuerda. Esta no es la primera vez que Moisés había tenido un problema de incredulidad. Ya lo hemos visto. Se van a degollar los bueyes, se van a poner todos los peces. Ya había tenido incredulidad. Ahora, ¿aquí en qué consistió la incredulidad? Supongan que ustedes no tuvieran el versículo 11. ¿Pudieran adivinar que había incredulidad en Moisés? Supongan que no tuviéramos el versículo que dice, por cuanto no creísteis en mí. Si ese versículo no estuviera, ustedes solo al ver la narrativa, el trama, hubieran dicho, es que a Moisés le faltó fe. ¿Pudieran hacerlo, sí o no? Capciosa la pregunta. Yo creo que si se dice no, es correcto. Estoy como Tevye. Cuando le dice uno, tal y tal cosa, y Tevye, el violinista en el tejado, le dice, you're right, tienes razón. Y llega el otro y le dijo, no, pero no sé qué, no sé. You're right. Y llega uno y le dice, espérate, ¿cómo es eso, volado?
si él está en lo incorrecto, si él está en lo cierto y él también está en lo cierto, no se puede. Los dos no pueden estar en lo correcto. Y Tevye le dice, now you're also right. Ahora tú también tienes razón. Sí y no. No en el sentido de que por lo menos explícitamente está medio difícil. Sería más difícil captar la falta de fe de Moisés. Pero probablemente sí lo podríamos detectar considerando un hecho, ¿sí? Las palabras anteriores de Hashem para Moisés son puntuales. Hablen a la roca. Entonces, por medio de esas palabras, nosotros tenemos que deducir. Había que hablarle, nada más. Y ahí, solamente. Ahí para las cosas. Pero eso tenía que probar a Moisés y a Aarón. La calidad de fe que tenían. Y eso fue lo que pasó. Salieron desaprobados debido a que no creyeron semejantes cosas. Iba a suceder que la piedra iba a dar agua solamente con hablarle. Y que nos da la clave del apóstol Pablo cuando dice que la roca era el Mesías que lo seguía. Yo creo que está absolutamente en lo correcto. Sí, de verdad, yo creo. Es decir, si Hashem te dice, ve y habla a la piedra, pero tú vienes y haces algo adicional, ¿por qué hiciste lo adicional? Porque de alguna manera, no sé por qué, yo no soy el psicólogo de Moisés, habría que trasladarnos ahí. Claro, juzgar a la distancia es bien fácil, ¿verdad? Pero sería bueno preguntarle a Moisés, pero por cualquier cosa, y Hashem lo sabe todo, yo no soy psicólogo, pero Hashem es omnisapiente, y él sí dice que le faltó fe a Moisés. ¿Dónde lo detectamos? Que si Hashem te dice, solo mi palabra va a bastar, y tú vienes y dices, ay, yo no sé si solo hablándole. ¿Se imagina Moisés? Moisés podría pensar, ¿y si le hablo? ¿Y qué? Y no pasa nada. Entonces Moisés dice, no, la vez pasada, y esto lo dice Rashi también, la vez pasada, ¿qué fue lo que hice? Le pegué. Yo no sé si Hashem se le olvidó quizás decirme que le pegue. No sé tantas cosas, me estoy metiendo en la mente de Moisés. Algunas de las cosas que digo pueden ser ciertas, otras no, pero los detalles pueden variar, pero el núcleo es correcto de lo que usted dice. Por alguna razón, Moisés entiende que la palabra que él hable a la piedra no va a bastar. Y por eso Hashem le dice, por cuanto no me creíste, para santificarme. ¿Cuál era la santificación? Rashi dice, Hashem le estaba diciendo algo como esto. Si le hubieras hablado a la roca y hubiera producido agua, yo habría sido santificado ante toda la congregación, porque los hijos de Israel habrían dicho, ¿qué pasa con esta roca? ¿No habla? ¿No puede oír? Y la roca ni necesita comida. Y cumple la palabra del Dios omnipotente. ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros? Y de esa manera, los hijos de Israel iban a tener un testimonio perenne del poder de la palabra del Eterno. Que solo la palabra del Eterno es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros podemos juzgar bien bonito a Moisés desde la distancia y decir, ¿cómo es que él le faltaba fe? ¿Qué tal si nos vemos en el espejo de él? Hemos tenido nosotros duda de la palabra del Eterno. Hemos pensado que con su palabra no basta. No me contesten. ¿Cuántos quizás hemos pensado, o bueno, hemos menospreciado el poder de la palabra del Eterno? El poder de la palabra del Eterno. ¿Cuántos aquí creen todo? Pueden levantarme la mano. ¿Cuántos creen que todo lo que está en las Escrituras, y por algún sabiondo que me oiga,
sin los añadidos, ¿verdad? Sin el añadido textual, es decir, una Biblia textual, digamos. Alguien va a decir, no, pero la Reina Valera, etc. Bueno, en los manuscritos originales, ¿verdad? Como la Biblia fue intentada y inspirada por el Eterno en sus manuscritos originales, ¿cuántos creen que todo lo que dice la Escritura, salvo estos añadidos, son verdad? ¿Creen ustedes eso? Qué bueno. ¿Cuántos creen todo lo que está en Internet? Todo lo que está en Facebook. ¿Alguien cree que todo eso es verdad? No. Bien. ¿Y entonces por qué pasamos más tiempo en Facebook que leyendo la Biblia? Es decir, aquí está este libro maravilloso, potente, y todo lo que dice es verdad. Y en Facebook, donde el 90% de las cosas son mentiras, probablemente si nos contabilizaran, si hoy el Eterno nos pasa una gráfica del tiempo en Facebook que hemos invertido en todo el 2021 versus el tiempo que hemos invertido en la Biblia, ¿qué? ¿No nos asustaríamos de esa gráfica? Vean este verso de Marcos 8:38, donde el maestro hace algo muy bonito y nos dice eso. Y si nos dice que hay la posibilidad de que esto pase, es porque hay la posibilidad de que esto pase. Y debemos de guardarnos hacia eso. Si ustedes recuerdan este dicho, está en Mateo también. Y en Mateo se registra más o menos así. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que se avergüence de mí, fíjense qué curioso, delante de los hombres. Otra vez lo de Rashi, ¿verdad? Bueno, la debilidad de Moisés fue en su tienda, pero el problema fue cuando lo hizo delante de los hombres. Causó un Hilul Hashem, una profanación del nombre. Y Yeshua dice, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Pero en Marcos y en Lucas hay algo añadido, no añadido por alguien inescrupuloso, no, es porque Marcos y Lucas registran esto y Mateo no, lo cual es curioso, es muy, muy, muy bonito. Cada evangelista registró cosas que quería enfatizar y todos necesitamos eso. Marcos 8:38, ¿lo tienen? Fíjense, porque el que se avergonzare de mí, ¿y qué dice después? Y de mis palabras. En esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Noten que el maestro se puede distinguir entre el maestro y sus palabras, pero no se pueden separar. Hay mucha gente que puede decir que no se avergüenza de Yeshua, pero sí se avergüenza de los escritos apostólicos. Yo he visto personas en círculos mesiánicos que se avergüenzan de los escritos apostólicos. Se avergüenzan. Por ejemplo, hay de todos los sabores, ¿verdad? Van a oír en círculos mesiánicos cosas como, bueno, pero es que el Nuevo Testamento está trastocado por Roma. ¿Cuánto hemos oído? Yo lo he oído hasta el cansancio. Y claro, los que lo dicen son altos eruditos textuales que ya se dieron la tarea de revisarlo todo, sarcasmo obviamente, y dicen, no, todas las cartas de Pablo ya Roma los trastocó. La Iglesia Católica eligió qué libros quería eso. Fíjense qué curioso. Yo he oído gente que, nosotros teníamos un ex hermano que decía que los padres de la iglesia se habían reunido, habían puesto todos los libros, todos los evangelios y todos los apócrifos, y agarraban una palomita y la tiraban. Y donde caía la palomita, ese libro lo incluían en el canon, y por eso es que tenemos el canon que hoy tenemos. Y dicen, está trastocada, la Biblia está irremediablemente trastocada, por lo menos los escritos apostólicos. Bueno, aquí nosotros, el hermano Balmore y el Moré Francisco, conocimos unos locos que le habían arrancado los escritos apostólicos a la Biblia.
Y según ellos, ni Josías era tan puro en su reforma como ellos, ¿verdad? Y nos dijeron, nosotros tenemos esta Biblia, pero le hemos quitado el greco, nos decían. El greco, le decían a los escritos mesiánicos. Estaban totalmente locos. Es decir, ellos decían que por el hecho de que la mayoría de los escritos apostólicos habían sido escritos en griego, eran impuros. Y entonces, porque todo tenía que ser en hebreo, los pobres hombres no sabían que hay capítulos enteros de la Biblia que no fueron escritos en hebreo en el Tanaj, como por ejemplo Daniel, hay capítulos enteros que fueron escritos en arameo. Tampoco sabían que había una traducción que se llamaba la Septuaginta. Y les dije, o sea que cuando Maimónides escribió en árabe, ustedes aventarían ese libro por allá. Cuando Maimónides, por ejemplo, cada vez que él va a decir Elohim, dice Alá en árabe, porque es la palabra que se utiliza, lo aventarían por allá. Los pobres no sabían nada. Y como decía un amigo, la ignorancia es atrevida. Entonces vinieron y arrancaron los escritos mesiánicos. Y en el mundo mesiánico está esta moda. La moda es algo como hacer teología a lo Marción. Si un verso de los escritos apostólicos no me gusta, a mí, es porque Roma lo incluye. Fíjense qué conveniente eso. O sea, por ejemplo, si yo digo, todo el mundo tiene que obedecer la Torá, toda la Torá es para todo el mundo de igual manera, todos los mandamientos aplican a todo el mundo, judío y gentil por igual. Pero si yo leo a Pablo, cualquiera que lea a Pablo sabe que esa creencia está peleada irreconciliablemente con Pablo. Pablo dice que solo aquel que es legalmente judío está obligado a guardar toda la Torá. Pablo dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Y dice que es la ley, la regla que ha dado a todas las comunidades. Entonces, hay dos opciones si yo hago eso. Si yo llego a la Biblia y me encuentro con eso y tengo esta creencia, ¿qué es lo que debería de hacer? Bueno, darme cuenta que mi creencia está mala y cambiarla. Bueno, no era así. No era así la cosa, ok, listo, voy a dejar que la Biblia me instruya, la palabra eterna me instruya, no es así como lo había entendido. ¿Es eso lo que hacen la mayoría? No. Muchos lo que hacen es porque Pablo, la Iglesia Católica lo trastocó. Bien bonito. Si ustedes le preguntan, pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Usted tiene algún manuscrito del siglo I donde, digamos, ese manuscrito de Corintios no dice eso y en el Nuevo no lo tenemos? Así como, por ejemplo, 1 Juan 5:7 sabemos que hubo un agregado porque todos los manuscritos antes del siglo XIV no lo tienen. O Mateo 28:19 también. ¿Tiene usted? No, yo no tengo pruebas, pero así, yo creo que así fue. Porque me dijeron, usted no puede garantizar que no fue así, me dijo alguien. Fíjense qué bonito. No me puede garantizar que no fue así. Yo le dije, bueno, esa es una falacia, porque el que tiene el peso de la prueba es la persona que hace la acusación. Si alguien hace una acusación, es él el que tiene que probarlo. Yo no tengo que probar que no, él tiene que probar que sí. Sería como que yo llegue al hermano Balmore a un tribunal y le diga, yo acuso al hermano Balmore de asesinato. ¿Qué me dijeron a mí? ¿Tiene pruebas? No, yo no tengo pruebas, pero yo quiero que él pruebe que no lo mató. Dígame usted, ¿en qué tribunal del mundo yo no sería el hazmerreír si yo hago eso? Es decir, ¿en quién recae el peso de la prueba? Recae en la persona que hace la acusación, no en el otro. Entonces, cuando viene la acusación, los escritos apostólicos están trastocados. Listo, tú haces la acusación, dame las pruebas. Usted no me puede asegurar que eso no fue así, me dijo esta persona. Y le expuse eso. Y me dijo, no sé, yo simplemente me huele mal lo del Nuevo Testamento. Fíjense qué es eso. ¿Qué es eso? Es avergonzarse de las palabras del Maestro. O hay otros que se avergüenzan de otra manera. Hay otros que, si no hay un escrito judío que valide lo que los escritos apostólicos dicen, los escritos apostólicos para ellos quedan en vilo, quedan como en suspenso. O sea, si encuentro un rabino de algún lugar que dice algo similar a los escritos apostólicos, entonces sí, los escritos apostólicos sí están bien. Es decir,
Fíjense qué curioso, los escritos apostólicos, para alguien que piense así, son culpables hasta que demuestren su inocencia. Así son. Si no hay un rabino que lo valide, no. Y claro, yo he expuesto durante años que la Biblia debe de interpretarse en un contexto judío y que los comentarios de los rabinos enriquecen y que pueden darnos la luz, el contexto, el trasfondo judío. De hecho, aquí cuando invitamos a alguien decimos, y está en la puerta, ven a entender la Biblia desde el contexto judío. Todo eso es maravilloso. Claro que hay que estudiar la Biblia en su contexto. Eso no está mal. No está mal estudiar a los rabinos. Yo mismo les he citado varios en esta hora que llevamos aquí. Lo malo está en tener una opinión tan baja de los escritos apostólicos. Porque miren, la mayoría del pueblo judío todavía no acepta a Yeshua. Y Pablo dice en Romanos 11, por causa del evangelio son enemigos. Dice en Romanos 11. Por causa de los padres son... Quiero leerlo, de hecho. Miren cómo está la cosa. Romanos 11, 28 dice. Así que, aquí está hablando del pueblo judío, claramente, ese es todo el contexto. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En otras palabras, miren lo que dice Pablo aquí. Lo que Pablo dice es que hay una tensión curiosa en torno al pueblo judío. Por un lado, debido al pacto que el Eterno ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob, son muy amados. Pero al mismo tiempo, no es de asombrarse que ellos tengan una actitud antagónica al evangelio, a la buena nueva. En otras palabras, el problema del pueblo judío no es solamente con Yeshua, sino también con las palabras de Yeshua. La mayoría, obviamente hay muchos judíos que creen en Yeshua, pero no la mayoría, ni en el siglo I ni hoy. Entonces, no debe de extrañarnos que aquí y allá va a haber alguna cosa que Yeshua dijo o que los apóstoles dijeron que no va a cuadrar con lo que la rama principal del pueblo judío creó. No hay ningún escrito judío que va a decir la salvación eterna es por creer en el sacrificio de Yeshua. Ninguno. Vas a encontrar noten que usé Yeshua, no el Mesías, ¿verdad? Vas a encontrar, por ejemplo, citas de Isaías 53, donde rabinos dicen que, bueno, el Mesías es puesto por el pecado del mundo. Todos los que ya hemos visto aquí. Pero ninguno va a decir que ese Mesías es Yeshua. Obvio, si así fuera, ya esta persona sería creyente en Yeshua, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo he visto en círculos mesiánicos. Leen un comentario de un rabino que dice algo que no está acorde a lo que está en los escritos apostólicos. Bueno, ¿qué pasa si eso sucede? ¿Dónde está mi fidelidad? ¿Hacia el escrito judío o hacia los escritos apostólicos? Mi fidelidad está a la Biblia. Puedes tener 50,000 rabinos que crean que el alma reencarna. O como dice Luria, que tú puedes reencarnar en un burro, en chimpancé, en bacilo de Koch y en tigre de Bengala. Pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Y el rey David dijo, cuando se le murió el niño, él dijo, yo puedo ir a él, pero él no puede venir a mí. Y puedes apilar todititos los comentarios de los rabinos. Yo prefiero quedarme del lado de los escritos apostólicos. ¿Ustedes también? Claro, repito, por alguien que me vaya a malinterpretar, esto no quiere decir que yo soy enemigo de los... No, yo leo los escritos de los rabinos, los aprecio, los respeto, con todo, con todo lo que pueda respetarlos y con todo mi ser. Pero el respeto y la reverencia no quiere decir que a la hora
en que una opinión de un rabino entre en conflicto con el rabino que es el Mesías, yo me voy a poner del lado del rabino. No, no va a pasar eso. Pablo dice en Tito 1:14, si van conmigo ahí, Pablo dice, Tito 1:14, ¿lo tienen? Voy a dejar que lo... Tito 1:14. Espero que nadie se ofenda por lo que estoy diciendo. O bueno, si se ofenden, voy a decir lo que decía Adrian Rogers. Si alguien se ha ofendido con lo que he dicho, pueden venir después de que termine y yo lo perdono, decía él. Tito 1:14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. No, miren lo que dice. Este verso es bien bonito. Tiene un poder muy bonito. Nos da el balance que tenemos que tener en el movimiento mesiánico. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judaicas. Ahora, yo he oído, y no es el punto de hoy, no voy a hoy a decir mi posición de cuáles son esas fábulas judaicas. Y he oído varios que han dado su opinión. He oído varias opiniones, pero ese no es lo más importante no es eso. Quedémonos con los hechos, como dice Hercule Poirot, los hechos, mon ami, los hechos. Los hechos son los siguientes. Pablo nos exhorta a no dar oído a fábulas judaicas. Noten que no dice Pablo fábulas paganas, tampoco dice verdades judaicas. Dice fábulas judaicas. O sea, lo que sea que a lo podríamos especular a lo que Pablo se refiere aquí, pero lo que sea que Pablo está hablando aquí es dos cosas. Es fábula y es judaica. Esas dos cosas son. En otras palabras, hay muchas cosas de la tradición, hay muchas cosas de los rabinos maravillosas. Pero si esa midrashim o algo va en contra del texto o va en contra de la Torá o de los escritos apostólicos, mi fidelidad está en la Biblia. Si te ofendes por eso, lo lamento mucho. Pero yo te perdono, como dice Herodes. Si te ofendes por eso, qué lástima. Pero prefiero ofenderte con la verdad. Porque Pablo dijo, si yo fuera siervo de los hombres, ¿qué dijo él? Ya no sería un siervo del Mesías. Claro, el mismo hombre, para dar balance a esto, el mismo hombre que escribió esto, es el mismo hombre que dice que Janes y Jambres resistieron a Moisés. En otras palabras, tampoco es que Pablo es un caraíta, Pablo es un rabino. Y él está informado de toda la tradición judía, más que cualquier mesiánico del siglo XXI. Él es judío, de hecho, nacido judío, y quizás por eso no tiene ese problema de identidad, de querer ser aceptado. Como él es judío, no tiene ningún problema, no quiere ser, no es un problema para él. Ay, ¿qué van a pensar si digo esto? ¿Van a decir que soy cristiano? Para Pablo ese no es un problema. Él se ha sentado con Gamaliel y obviamente a él no le importa eso como a muchos mesiánicos de hoy en día. Y este mismo rabino que fue creado con Gamaliel es una eminencia, un gran rabino. Pero él dice algo. En el momento que haya algo, una anécdota o una fábula que vaya en contra de la verdad, y el maestro dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. En ese momento, nuestro compromiso está con los escritos apostólicos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, pero usted no sabe que los padres de la iglesia trastocaron. Mire, se lo voy a poner así. Si ustedes fueran de los padres de la iglesia y tuvieran que escoger entre el Evangelio de Mateo y la epístola de Barnabás, ¿cuáles pusieron? Si ustedes fueran los padres de la iglesia, supongan que nosotros somos los padres de la iglesia, y Constantino nos ha reunido aquí para una tarea innoble. Él quiere que elijamos solo libros que estén acorde con nuestra agenda católica, ¿ok? Listo. Entonces hay una epístola que se llama la epístola de Barnabás, que dice que los judíos son prácticamente un pueblo poseído por el diablo, la Torá está abolida, todo lo que tiene que ver con lunas nuevas, Shabbat, todo eso está abolido, ¿ok? Así dice la epístola de Barnabás. Por otro lado tenemos el Evangelio de Mateo,
que es judío hasta los tuétanos. Pregunto, si ustedes fueran los padres de la iglesia y su agenda les han encargado de exterminar todos los judíos, ¿cuál elegirían? Obvio la epístola de Bernabé. Obvio. Ahora, supongan que tenemos a Hechos de los Apóstoles, que dice que de inicio a fin, desde el capítulo 1 de Hechos, el capítulo 1, dice que los discípulos iban camino de un día de reposo, hasta el capítulo 28, donde dice que Pablo dice, yo no he hecho nada en contra del pueblo ni de las costumbres, y dice una y otra vez que él anda ordenadamente, ¿qué? Guardando la ley. Tenemos a Hechos, ¿verdad? Somos los padres del tenemos a Hechos. Y tenemos la epístola de Ignacio a los de Filadelfia o a los efesios. Tenemos Ignacio. Ignacio dice, de hecho, que el judaísmo está caducado. Es decir, para Ignacio dice que el judaísmo ya era como una placenta, usando la anécdota, la analogía de Agustín. El judaísmo era una placenta, ¿verdad? Era una placenta. Sirve, porque en la placenta pues sirve para el niño. Una vez nace el niño, sirve para algo la placenta, botemos la placenta, bueno, a menos que sean Tom Cruise y se la coman o algo así. Pero fuera de eso no sirve para nada. Bueno, Ignacio dice que aquella persona que cree en Jesús y que guarda cualquier mandamiento judío, ese hombre no ha conocido la gracia. Pregunto. Si los padres de la iglesia hubieran tenido la intención de borrar todos los judíos, ¿hubieran elegido Hechos en lugar de la epístola de Ignacio? No, ¿verdad? Obviamente no. Es más, veámoslo así. Los 27 libros de los escritos apostólicos, todos son eminentemente judíos. Cada versículo podemos entenderlo perfectamente que calza con el judaísmo del primer siglo. Claro, distintivamente, porque es una escuela de judaísmo, va a diferir en algunas cosas. Por ejemplo, el maestro y su teología del divorcio y de la poligamia fue una bomba en esos tiempos, y los apóstoles dijeron, uy, no conviene ni siquiera casarse. Pero era porque era un rabino distintivo, obviamente, pero se alimenta de la misma savia de la fe de Israel. Entonces, todos los escritos apostólicos son eminentemente judíos. Y yo les digo, si los padres de la iglesia tenían la intención de borrar todos los judíos, fallaron miserablemente. Porque se equivocaron y dejaron todos los judíos. Entonces, sabemos que no fue así. Nosotros sabemos, por muchas cosas, por muchas evidencias, y hablamos de esto en Colombia, en la serie de Son confiables los escritos apostólicos, pueden buscarlo en YouTube, y hablamos de esto. Pero el Eterno, en su misericordia, nos ha confiado la palabra de verdad. Y la Biblia en esta parashá nos enseña que uno puede ser tan grande como Moisés, pero aún así llegar a tener incredulidad con la Biblia. Con la palabra. No había Biblia en los tiempos de Moisés. Pero él no creyó a la palabra del Eterno. O la dio por insuficiente. O pensó que faltaba algo. La Biblia dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. El Salmo dice, en conjunto, todos tus estatutos son justos. Toda la palabra es verdad. ¿Por qué? Pablo dijo, no me avergüenzo de la buena nueva, porque es que poder de Dios. ¿Cuánta gente en nuestro movimiento se avergüenza de la buena nueva? ¿Cuánta gente se avergüenza de esto? ¿Cuántos de aquí nos avergonzamos de la Biblia? No lo decimos así, no, mire, yo no creo en la Biblia. Pero tácitamente, ¿cuántos habrán pasado más de 4 horas esta semana con algo que tuviera que ver con la Biblia? O en una predicación o leyendo un libro. ¿Cuántos? Hay mucha gente que solo juega a ser creyente. Y con todo el amor del mundo que yo les tengo a ustedes, creo que hay muchos de ustedes que no leen su Biblia. Y que el único momento de edificación que tienen es el Shabbat en 2 prédicas. Y así no va a funcionar.
vas a estar espiritualmente desnutrido. Porque la palabra es, miren lo que dice estos versos sobre la palabra del Eterno. Hebreos 4:12, el famoso verso de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Y luego dice eficaz. ¿Saben cuál es la palabra en griego para eficaz? Bueno, yo creo que con mucha probabilidad Hebreos es una de esas cartas que no fue escrita en griego. Yo creo que Mateo, Apocalipsis, Hebreos y algunas otras fueron escritos o en hebreo o en arameo. De ahí todas las cartas de Pablo obviamente fueron escritas en griego porque era la lengua franca de aquel momento. Sería como que hoy el hermano Ketriel nos escriba, lo va a hacer o en inglés o en español, no nos va a escribir en sueco, porque no vamos a entender nada. A los corintios no les hubiera servido de nada que Pablo les enviara una carta en hebreo. Obviamente tenía que hacerlo en griego para darse a entender. Así como Maimónides también escribió en árabe, Saadia Gaón también escribió en árabe y eran judíos. Pero Hebreos con toda probabilidad no fue escrito en griego. Pero aún así, el griego es lo que ha sobrevivido, ¿verdad? En griego, la palabra eficaz es energes. ¿Pueden reconocer esa palabra? Energes. ¿Cuál palabra del español se deriva de ahí? Energía. En otras palabras, yo titulé a esta predicación así, viva y enérgica, el poder del libro en que dices creer. Hebreos diría algo así, si lo tradujéramos, porque la palabra de Dios es viva y enérgica. En otras palabras, tiene un poder increíble. ¿Cuál es el poder de la Biblia? Sigue diciendo, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la palabra tiene una capacidad de llegar al fondo del corazón humano. Mi palabra, la palabra mía, no tiene esa capacidad. Es la palabra del Eterno la que penetra el corazón. Si yo quiero que la gente sea salvada de sus pecados, tengo que darles la palabra del Eterno. Digo el maestro, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Pedro dice que hemos nacido no de algo corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra. Y dice la Biblia que es cortante. Tiene una capacidad de ir al fondo del ser humano. Jeremías lo expresó lo mismo, un poco diferente, en Jeremías 23:29. Jeremías 23:29, famoso verso para el tiempo de Shavuot, dice, no es mi palabra, ¿como qué? Como fuego, dice el Eterno, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Han visto a alguien con un martillo, con una almágana, pegándole a un muro? Empiezan a pegarle. Generalmente no lo parte a la primera, ¿verdad? Le pegan, le pegan, le pegan. Y de repente, ¿qué pasa con la pared? La pared cede. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra, y el maestro lo expresó en lenguaje ahora de agricultura, es que la palabra era una semilla y quedaba ahí. Y luego daba fruto. El gran poder de la palabra, queridos hermanos, es que al sembrarla no regresará vacía. Por eso, a la hora de compartir las buenas nuevas de salvación, no deberíamos de tener el miedo de nadie va a creer, nadie se va a convertir. Ese no es asunto suyo. Usted no, ese es el ministerio del Espíritu del Eterno. Dijo el Mesías que es el Espíritu el que va a dar convicción de pecado, que va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado.
Es decir, la labor de nosotros es predicar, compartir, hacerlo de la mejor manera posible. Pero es el Espíritu. Es decir, nosotros no somos conscientes, pero cuando alguien escucha la palabra del Eterno, el Espíritu Santo está haciendo equipo con nosotros y Él está sellando esa palabra, poniéndola, afirmándola, hablándole al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es cortante, es como un martillo, es como una gotita de agua que por su continuidad puede llegar a ser pedazos de la piedra. La palabra dice, fíjense qué curioso, la palabra del Eterno permanece. Vamos a leer segunda de Pedro. Él está citando a Isaías, de hecho. Perdón, es primera de Pedro 1:23. Ya habíamos citado este verso. Cuando lo tengan me dicen amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie puede nacer de nuevo sin la palabra de Dios. ¿Por qué es que nacemos, somos renacidos? Por la palabra. Y Pedro, citando a Isaías, dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿No es maravilloso lo que dice? Para siempre. El maestro, un carpintero del siglo I dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En sus días, el hombre más poderoso del mundo era Tiberio César. ¿Conocen ustedes alguna cita de lo que dijo Tiberio César? ¿Algo? Cero. ¿Cuántas citas conocemos de Yeshua? Es decir, este hombre tuvo una influencia más grande que el hombre más poderoso del mundo. No le ponemos Nerón a nuestros hijos. Hay Pedros, hay Pablo, nadie le pone Calígula, Nerón. Y si alguien le pone Tiberio, arrepiéntase, no le va a poner Tiberio. Espero que no me escuche ningún Tiberio. Si me escucha, lo amamos con ese nombre, así como Pablo tenía hermanos en la comunidad de Roma que se llamaba Hermes, no hay problema. También, en el Mesías a nadie conocemos según la carne, dijo Pablo. Una broma esto, obviamente. Y la Biblia permanece para siempre. Voltaire, el famoso filósofo francés, ¿no? Voltaire era su ¿cómo se llama esto? Seudónimo, ¿verdad? María, creo que se llamaba María Rouet, y el seudónimo era Voltaire. Se conoce por Voltaire. Voltaire no era ateo, de hecho es un famoso deísta. De hecho llegó a decir que él creía en Dios no por la fe, sino por la razón. Es decir, Voltaire decía, para creer en Dios ni se necesita fe, decía él. Eso es algo razonable. Es decir, yo creo en Dios, así como creer que 2 más 2 es 4. Es algo lógico, decía él, que Dios existe. Y como todo deísta, él creía que hay un Dios todopoderoso, perfecto, creador, que creó al hombre, le dio razón. Pero más allá de eso, nada. No hay milagros, no existen los milagros. Porque para él, para Voltaire, y siguiendo a Baruch Spinoza y todos ellos, en el siglo XVII hubo un escepticismo terrible con David Hume y los milagros. Él decía, los milagros no existen. No existen. Dios creó un mundo y ese mundo está herméticamente sellado. Y como todos los deístas creían que el mundo es como Dios es como un relojero, ¿verdad? Dios le dio cuerda al mundo y de ahí lo abandonó, lo dejó a su suerte. Para Voltaire, nosotros podemos conectar con Dios con nuestra razón, sin problema. No necesitamos, decía él, ningún libro supersticioso. Y obviamente, ya se imaginan cuál fue el libro que Voltaire más odiaba, ¿verdad? El libro al que Voltaire odiaba con toda su alma era la Biblia. Para ser un poco justos con él, medio justos porque no lo justifico,
En Francia, él vivió, bueno, de hecho él murió creo que 2 años antes de la Revolución Francesa. Y en Francia el catolicismo gobernaba de manera despótica. Para que tengan una idea, en la Francia de Luis XVI, el diezmo era obligatorio, por ley. O sea, no piensen que era obligatorio así como yo digo, bueno, el diezmo para mí es obligatorio porque es un principio bíblico que yo he tomado y yo diezmo, listo. No, estaba escrito en la ley de Francia que el 10% de las cosechas eran para la Iglesia Católica. Y fíjense qué bonito estaba seteado. En Francia de Luis XVI habían 3 clases. Estaba el clero, estaba la nobleza, o sea, los reyes, y estaba algo que se llamaba el tercer estado. Así se llamaba, el tercer estado. Este tercer estado era el 98% de Francia. O sea, ¿quién estaba en el tercer estado? Todo aquel que no era cura o que era de la familia real. Y había una suerte de congreso, había como una asamblea. Y miren qué bonito. El clero tenía un voto, los nobles tenían un voto, y el tercer estado, a pesar de que era el 98%, tenía un voto. Obvio. Llegaban y a la hora de debatir, decían, ¿cómo votamos? El clero, la Iglesia Católica, siempre votaba juntamente con los nobles. Y el tercer estado solo tenía un voto. ¿Cómo quedaba toda votación? 2-1. Entonces Voltaire conoció de primera mano todos los abusos de la Iglesia Católica. Todos los abusos. Pero, lastimosamente, no fue capaz Voltaire de ver más allá de que la Biblia no era el culpable de eso. La Biblia no era el culpable de los abusos católicos. Y bueno, lo dio a la Biblia. De hecho, en el ocaso de su vida, él escribió un libro que se llamó La Bible enfin expliquée, así se llamaba en francés. La Biblia finalmente explicada, decía él. Ahí en ese libro, Voltaire dice que en sus días, en el siglo XVIII, 1776, estábamos viviendo en el crepúsculo de la Biblia. En otras palabras, en poco tiempo la Biblia iba a ser un libro, lo íbamos a ver como el Popol Vuh, un libro anticuado, horrible. Bueno, de hecho en este libro Voltaire se ensaña con la Biblia. Y esto es como concluyó él. Dice él, el tema está agotado, la causa está decidida por aquellos que están dispuestos a valerse de su razón y sus luces. La gente pronto ya no leerá más ese libro. Lo que dijo Voltaire. De hecho, yo me di la tarea de averiguar muy bien, porque hay una cita que anda por ahí por internet de que Voltaire había dicho que en 50 años ya nadie iba a leer la Biblia. Voltaire nunca dijo eso, la cita está mal, si la llegan a ver algún día. No dijo eso, pero casi lo dijo. Por ejemplo, él dijo que estábamos en el crepúsculo, y dijo él que el siglo XIX iba a ser el último siglo, y eso sí, lo pronunció, no lo escribió, pero lo dijo. Él dijo que en el siglo XIX la Biblia iba a quedar totalmente abandonada. La Biblia era como un yogur, tenía una fecha de caducidad bien pronta, no le daban más de 100 años de vida. Lo curioso es que el Eterno tiene un sentido del humor muy bonito. ¿Saben que 58 años después de la muerte de Voltaire, él vivía en Ginebra, Suiza? En Ginebra, Suiza, un hombre que era el presidente de las sociedades bíblicas obtuvo la casa de Voltaire, y la casa de Voltaire, el enemigo público número 1 de la Biblia de Francia, se utilizó para almacenar Biblias y para que la sociedad bíblica de Suiza pudiera distribuirlas. Yo cuando supe eso digo, wow, cuando yo veo al ornitorrinco y veo eso, yo creo que Hashem tiene sentido del humor. Imagínense, aquí tenemos un hombre que le dio fecha de caducidad a la Biblia. Caduca en 100 años. Estamos en el 2021 y mi vida fue cambiada poderosamente por este libro maravilloso. Y yo sé que también es lo mismo para todos ustedes. Eso
es lo que sucedió. Séquese Marx, séquese Nietzsche, perezca Voltaire, la palabra de Dios permanece para siempre. Él se murió. Había un meme muy bonito que decía, Nietzsche dijo en tal año Dios está muerto. 100 años después Dios dijo, Nietzsche es el que está muerto. La palabra de verdad es algo increíble. Algo maravilloso. ¿Saben que Billy Graham era un gran predicador, un gran evangelista? Trajo a muchas, pero claro, yo siempre hago esta aclaración porque siempre en el mundo mesiánico hay uno que otro church buster que anda por ahí creyendo que todo lo que han hecho nuestros hermanos en el evangelicalismo es malo. Yo siempre lo aclaro que no, que hay muchas cosas, obviamente, que Billy Graham, por su cosmovisión en la que nació, no tuvo la revelación, y que Hashem, en su infinita misericordia, se la reveló a un gusano como yo, porque a la par de Billy Graham, yo no llego, pero ni a hormiga. Yo, antes de criticar a Billy Graham, habría que lavarse la boca con jabón, porque me imagino que ninguno de estos church busters mesiánicos ha traído ni la millonésima parte de almas a acercarse a Dios como Billy Graham. Bueno, dicho eso, Billy Graham fue un día a Haringey Arena en Londres. Él tenía mucho pegue en Estados Unidos, de hecho era un famoso predicador estadounidense. Llegó a Londres y en Londres en Londres el evangelicalismo, recuerden que en Londres floreció mucho la iglesia anglicana que favorece un poco el rito. No es Billy Graham y Dwight L. Moody, Finney, todos ellos causaron este movimiento de que no es el rito, la iglesia lo que salva, sino, y lo vieron no porque ellos lo inventaron, sino porque está en la Biblia, de que es una decisión personal de hacer tuyo el sacrificio de Yeshua. ¿Amén? Entonces, él llegó a Londres y había mucha especulación. Se le había hecho una gran bulla, un gran ruido a Billy Graham, y la gente decía de que él era un embustero, que él era un mercader. ¿Qué era un mercader? Que él andaba detrás del dinero, decía. Mucha gente en Londres, ateos, escépticos, la pegaron. Bueno, llegó a Haringey Arena, y estaba llenísimo de gente que quería ver qué iba a decir este predicador norteamericano aquí en Londres. Creo que fue en los 50, si mal no recuerdo, fue en 1958, puedo estar equivocado, pero fue en los 50. Y en la arena estaban dos hombres. Uno era doctor, uno era médico. Y estaban hablando, comiéndose vivo a Billy Graham cuando él empezó. ¿Tú crees que ese hombre es de verdad un hombre de Dios? Nah, ¿qué va a ser? Un mercader, un timador, nada. Pero bueno, ahí, bien curioso. Creían que era un timador, pero estaban ahí, ¿verdad? Curioso. Y estaban ahí. Y Billy Graham empezó a hablar. ¿Saben cuál era la frase que Billy Graham repetía más? Yo les voy los retos que vayan pongan Billy Graham envidia. La prédica de Billy Graham sobre la envidia. Y cuenten esta frase, ¿cuántas veces? Aquí, esta era una de las cosas donde radicaba el poder de su predicación. ¿Saben cuál era la frase que más repitió ese día? Así como hablaba él. And the Bible says. Esa era la que repetía. Y la Biblia dice, decía. Empezó a predicar. Y empezó a predicar del pecado, de las consecuencias del pecado. And the Bible says. And the Bible says. Y lo dijo. Y empezó a sembrar la Biblia. Él no quería, y él decía, nadie ha venido aquí a oír a Billy Graham. A nadie le importan las palabras de Billy Graham. Lo único que importa es what the Bible says, decía él. 45 minutos después, el hombre que era doctor le dice al hombre que había estado con él, yo no sé tú, pero yo ni loco me quedo aquí. Yo voy allá abajo
a rendirle mi corazón y aceptar al Señor como mi Salvador. Y el otro hombre le dijo, yo voy contigo. Mira, ten, yo soy carterista y te había arrebatado tu cartera. Aquí la tienes. ¿No es maravilloso el poder de la Biblia? 45 minutos bastaron para llegar al corazón. Porque la palabra es viva, enérgica, que penetra hasta llegar al alma, al espíritu. Y hay otra cosa, discierne los pensamientos del corazón. Adrian Rogers lo decía así. Adrian Rogers tenía la gracia de expresar grandes verdades de manera simple. Él decía, amigo, voy a citarlo literalmente. Él lo decía así. Amigo, tú puedes leer otros libros. Este libro te lee a ti, decía él. Eso es lo que significa. Él decía, tú puedes leer libros. Bueno, la Biblia te lee a ti. Como este no es un libro muerto, este libro es como que tuviera vida. Es decir, a la hora de que tú lo lees, si tú estás buscando palabra del Eterno, el Espíritu Santo te va a llevar a pasajes que tú necesitas en ese momento. O si entras en una congregación y de verdad vienes sediento de su palabra, el predicador dirá y el Espíritu y la Biblia van a hacer una sinergia tan bonita que es como si el Eterno mismo estuviera detrás de ese púlpito. Por eso dice la Biblia, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Saben la palabra en griego para inspirada? Ahí es soplada, algo así como es aliento. Es como cuando yo hablo, ¿qué sale de mi boca? Aliento. Lo que Pablo está diciendo es, cuando alguien dice, la Biblia dice, es como si Dios mismo estuviera hablando así. Estuviera hablando aquí. Adrian Rogers dice, alguien dijo que la Biblia es como una piscina, tan pachita que cualquier niño puede llegar y tener un poco de agua fresca, pero tan profunda que el erudito más sabio puede nadar en ella sin nunca tocar fondo. La palabra es salvadora para el pecador, dulce para el santo, suficiente para el que sufre, maravillosa para el erudito. Y yo creo con todo mi corazón en eso. ¿Ustedes también lo creen? Nunca, les recuerdo y cierro con esto, nunca permitamos que las palabras del Maestro se cumplan en nosotros. Él dijo, al que se avergonzare de mí y de mis palabras, la Biblia es el éxito. La Biblia es el éxito. El Eterno invirtió 1500 años para darnos su palabra. Obviamente no, hay cosas que el Eterno puede tener una palabra especial para nosotros, en sueño, visión, palabra de conocimiento, lo que quiera, pero la principal fuente de su voluntad está aquí. Han puesto al morenito este que está en Italia, el que sale de los memes así, y dice, Señor, ¿por qué no me hablas? Y sale ese morenito con una Biblia y le hace. Yo creo que eso es verdad. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, enérgica, eficaz. Te pedimos perdón y oro también por todo nuestro movimiento. Porque nos hemos avergonzado de tu palabra. Nos hemos avergonzado de tu Biblia. Nos hemos avergonzado de tus palabras. Y no queremos hacerlo más, Padre. Queremos que se haga una realidad en nosotros como nunca antes. No me avergüenzo de la buena nueva. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Señor, porque en tu palabra fuimos salvos, porque en tu palabra nos perdonaste nuestros pecados, porque fuimos lavados con la regeneración en el Espíritu y en la palabra. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella tenemos consuelo y porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que esté listo para toda buena obra.
Gracias por darnos el manjar de tu palabra en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos. Te pedimos que en esta semana nos bendigas, que la dulzura del Eterno esté sobre todos ustedes, queridos hermanos, que Él edifique la obra de sus manos, que bendiga la obra de sus manos. Gracias por este día de Shabbat. Permite que en esta semana los países donde mis hermanos habitan sean profundamente bendecidos. Te pedimos por sus presidentes, por los 3 poderes de sus estados, para que puedan gobernar y que ellos puedan vivir sosegadamente. Gracias, Señor. Te pedimos por Israel, por Jerusalén, tu ciudad Kadosh. Por favor, Padre, da paz a Jerusalén, da paz a cada uno de nosotros, y que en esta semana tu reino pueda seguir extendiéndose. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Ken Yehir Ratzon. Amén, amén. Shavuot Tov, queridos hermanos. Shavuot Tov a todos. Shavuot Tov, queridos hermanos.